Y ya estamos, sí, Instagram y YouTube, ¿cierto? Transmitiendo. ¿Qué tal, el electricista? Ahí siempre al pie del cañón. Por aquí, Pía también en YouTube. Muy bien, sí. Bueno. Poco a poco nos vamos conectando. Vamos viendo que estén siendo informados de la conexión. Sí. Por lo tanto, en unos segundos vamos a iniciar. ¿Sí? ¿Tenemos buena música? Sí. Súper. Muy bien. Bueno, mi nombre es Omar. ¿Sí? Y junto con Pia, mi mujer, ¿cierto? Vamos a dar inicio a esta transmisión del día de hoy, que era la del día de ayer, pero que tuvimos la oportunidad de trasladarla para hoy, así es que aquí estamos con un tema muy importante, muy interesante, de mucho valor para este trabajo psicológico, para este despertar de la conciencia que estamos cada uno de nosotros realizando en nuestro interior. Y que por lo tanto, ¿cierto? Necesitamos poder ir teniendo claridades. De eso se trata el curso. Nos va dando claridades para poder ir profundizando y realizando este trabajo sobre nosotros mismos. El tema de hoy, ¿cierto? Se denomina la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás, ¿sí? Estas temáticas son muy importantes. La verdad que si nosotros logramos ir comprendiéndolas, el trabajo, ¿cierto?, del despertar de la conciencia, el trabajo de la muerte psicológica, va a ir rindiendo frutos de una manera muy rápida, muy acelerada. Porque el principal problema que las personas tenemos, ¿cierto?, para poder realizar este trabajo sobre nosotros mismos, de momento en momento, de instante en instante, es la identificación. Los grados de identificación, ¿cierto?, que nosotros vamos alcanzando y que el ego en nosotros, ¿cierto?, va alcanzando, va produciendo la dificultad para despertar la conciencia. Mientras más identificados estemos con el mundo exterior, con nuestros, ¿cierto?, pensamientos, con nuestro mundo interior, vamos a ir en realidad durmiendo más la conciencia y dificultando, ¿cierto?, el descubrimiento, el autodescubrimiento. Lo fundamental es comprender que el gran desafío para cualquier estudiante de sí mismo está en poder mantener y sostener el estado de vigilia. El estado de vigilia, ¿cierto?, nos va a permitir constantemente estar autodescubriéndonos. Y eso, en el fondo, nos lleva al conocimiento de sí mismo. Entonces, el autodescubrimiento, el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, se fundamenta en este estado de vigilia que nos va a llevar, ¿cierto?, a autoobservarnos. Vigilantes, como vigías en época de guerra, es decir, en una actitud, en un estado tal que nos permita ir descubriendo todo lo que va pasando en nuestro mundo interior, todas nuestras reacciones, en pensamientos, como decíamos, ¿cierto?, en emociones, en canciones psicológicas, en la charla interior que está ocurriendo en nosotros, las imágenes, las palabras que surgen, las preocupaciones, importante, las fantasías, los deseos, las acciones. Todas estas reacciones, este mundo de reacciones, ¿cierto?, son estados de identificación, estados en donde en realidad nosotros perdemos la conciencia, porque en ese mismo instante en que nos identificamos, ¿cierto?, la vigilia se apaga, la vigilia, ¿cierto?, desaparece. Nos cuesta, y de hecho nos va a costar un poco retomar el estado de vigilia cada vez que alguno de estos aspectos que acabo de mencionar se da. Uno tiene una preocupación y esa preocupación poco a poco va a ir ocupando el espacio psicológico de uno y va a empezar, ¿cierto?, a ser cada vez más presente. Y evidentemente ya no estamos dándonos cuenta que estamos con una preocupación. Es decir, dejamos de vigilarnos de ese estado de vigilia.
Esto, ¿cierto? Es importante comprenderlo, lo que estamos viendo ahora. Identificarnos es darle un valor equivocado a las cosas, a los pensamientos, a las personas. Y a todo, ¿cierto? Lo que nosotros ya estamos mencionando. ¿Por qué es un valor equivocado? Sencillamente porque este es un trabajo para poder liberar a nuestro ser. Despertar la conciencia significa que nosotros vamos a ir poco a poco bajando, destruyendo esas barreras, esos barrotes que tienen encarcelados a nuestro propio ser, a nuestra propia conciencia. Entonces, cuando nosotros le damos un valor equivocado a una palabra, a una noticia, a una conversación, a una preocupación, cuando le damos un valor equivocado a una persona, a una relación, todo eso va a ir haciendo que nos olvidemos del ser, que nos olvidemos de la conciencia, del despertar de la conciencia. Porque el olvidarnos de eso que es más importante, el ser, es que inmediatamente se duerme la conciencia. ¿Y por qué? Porque en realidad, ¿cierto? Todo lo que nosotros estamos viendo a través de los sentidos, lo que estamos percibiendo a través de los sentidos, todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior, producto de estas preocupaciones, de estas emociones, ¿cierto? Alteradas, de esto que son, ¿cierto? La charla interior constante, de esto que es, ¿cierto? La fantasía, los deseos, todo eso en realidad es pasajero, es ilusorio. Es realmente, ¿cierto? Algo que va a pasar, va a ocurrir y luego se va a terminar. A diferencia del ser, el ser es constante, permanente y eterno. Esa es de las mayores, ¿cierto? Claridades que debemos sacar de esta clase. Nosotros, ¿cierto? Realmente cuando empecemos a fijar nuestra atención en lo valioso, en lo importante, en lo trascendente, realmente nos vamos a tener que ubicar en la línea del ser, es decir, en la conciencia. Pero lo fundamental para que eso no ocurra es que mantengamos y sostengamos un estado de vigilia permanente. De esa forma, realmente vamos a empezar este descubrimiento de nosotros mismos. Autodescubrirnos es lo fundamental. Si nosotros, ¿cierto?, comenzamos con este autodescubrimiento, vamos a empezar a profundizar en quiénes realmente somos. Pero para eso, ¿cierto?, como decimos, tiene que no existir identificación. Es decir, vamos a tener que empezar a darle el valor adecuado a cada una de las cosas que estamos viviendo. Viene una preocupación, como decía, ¿cierto?, y ser capaces de ver esa preocupación como objetivamente es, y no como lo que el ego, como el yo, nos quiere hacer vivir esa preocupación. Se acabó el trabajo, ¿cierto? Van a venir los yoes de preocupación, van a venir los yoes, ¿cierto?, de la angustia, van a venir los yoes que sacan cuentas respecto a cuánto hay en el banco, cuánto es lo que hay que pagar, y empieza, ¿cierto?, toda una organización mental, y empieza el cuerpo a vivir un estado de nerviosismo, y empieza, ¿cierto?, día con día a generarse mayor y mayor presión, estados enfermizos inclusive. No puede dormir, desvelada la persona. ¿Y por qué? Porque le estamos dando un valor, ¿cierto?, innecesario a una situación que va a tener necesariamente una resolución, pero que no es a través de la preocupación, no es a través de la identificación con ese problema que vamos a resolverlo, sino que más bien cuando comenzamos gradualmente a mantener la atención en nuestro interior y descubrir lo que está ocurriendo, vamos a comenzar a poder eliminar esos defectos, esas preocupaciones. Esa preocupación es un yo. Ese yo que saca cuentas es otro yo. Ese yo, ¿cierto?, que empieza a ver hacia el futuro, ¿sí? Que empieza a ver que la cosa se pone oscura y ya los días no son tan luminosos. Puede ser primavera, pero ya a uno se le oscureció el panorama. Inclusive se pone mal genio. Ese es otro yo. ¿Y de qué partió todo? De que empezamos a darle un valor equivocado a una situación, a un evento. ¿Cuál fue el evento?
el trabajo se detuvo. Cuando una persona comienza a llevar su atención a su corazón y empieza a mirar todas sus reacciones y a descubrirlas, va a poder ir eliminándolas. Madre mía, sácame esta preocupación, elimínala. Madre mía, elimina estos deseos, ¿cierto?, de compulsivos de querer controlar. Claro, porque uno se va dando cuenta que hay yoes que le gusta controlar, que le gusta tener, ¿cierto?, todo muy bien calculado, todo muy bien estructurado. Una oportunidad para empezar a morir. Si yo, ¿cierto?, en ese instante me quedo con la preocupación y sigo dándole vueltas y vueltas, evidentemente me identifiqué con el problema. No lo pude resolver. Habitualmente nos vamos a dar cuenta que un problema, cualquiera sea este, está fundamentado en los miedos. Aquí ya tenemos un yo, ¿cierto?, muy, muy, muy claro, que tiene que ver con este miedo a todo. Miedo a quedar sin dinero, claro. Miedo al que dirán, ¿sí? Miedo, ¿cierto?, a no tener para pagar una cuenta, claro que está ese miedo. El miedo para no tener que comer, dice, ¿sí? Es un miedo real. Pero todos esos miedos y todo ese estado es necesario reflexionarlo, ¿sí? Si uno empieza a reflexionar, va a empezar a hacer, ¿cierto?, que todo esto pierda esa sustancia que va, ¿cierto?, esa fuerza, esa forma que va poco a poco tomando y que luego se hace, ¿cierto?, un monstruo, una cosa increíble, ¿cierto?, que se lo está comiendo uno. Bueno, ¿y qué hay de real en esa preocupación? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué es lo real de esta preocupación que tengo? Si yo, ¿cierto?, a este miedo le hago una figurita, le hago en un papel, ¿cierto?, le hago un bonito como un yo, porque es un yo, ¿cierto? Lo estudia uno y dice, bueno, este yo, ¿cierto?, de la preocupación o del trabajo que no hay, ¿cierto? No hay trabajo. Esa es la situación, ese es el evento. Le empezamos a sacar todas las flechitas, ¿cierto? ¿Cuáles son los yoes que asoman con esta situación? Voy a empezar a descubrir el yo de la preocupación, ¿sí? Perfecto. Otro, ¿cierto? El yo del qué dirán, ¿sí? El yo, ¿cierto?, del sentirme inútil, porque hay un yo que le gusta sentirse inútil. Pero lo importante es que cada uno de estos yoes está fundamentado y basado en el miedo. Porque el qué dirán, ¿cierto?, es un miedo a cómo me ven los demás. Este es uno de los yoes terribles que tenemos. Nosotros funcionamos en general en la vida dado, ¿cierto?, el yo del qué dirán. ¿Qué dirá el vecino, la vecina? ¿Qué dirá la suegra? ¿Qué dirá la abuelita? ¿Qué dirá la pareja? Sí, ahí ya la cosa se buena, ¿cierto? Basta una sola mirada, una recriminación, y a uno, ¿cierto?, siente aquí a la soga de que la cosa está mal. Entonces empieza el miedo al qué dirá la pareja respecto a eso. Muchos días se está quedando en la casa ya. Y así, cada uno de estos miedos que va a ir descubriendo uno que están colgando de esta situación, en realidad no tiene sustancia. No tiene realidad. Todo es una fantasía, todo es una ilusión. Si lo vemos realmente, siempre ponerse uno en qué es lo peor que puede pasar. Diga uno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si ocurre que se quedó, ¿cierto?, sin trabajo? Bueno, lo peor, que las cuentas no se paguen, se acumularán. Lo peor es que me endeude, habrá que endeudarse. Algún día se pagará eso. Lo peor es que las cuentas sean del banco y me embargarán. Empezar a tomar, ¿cierto?, esto de una manera mucho más seria. Habitualmente las personas piensan que tomar las cosas serias es preocuparse. Ese es el grave error. Porque cuando entra el yo no deja ver la solución.
Cuando uno está empezando, ¿cierto?, este trabajo y empieza a autoobservarse, va a empezar a darse cuenta que en realidad todo eso le está quitando fuerza, le está restando potencia, le está restando habilidad creativa, capacidad de salir adelante, inteligencia para, ¿cierto?, renovarse. Esto es muy habitual, hay gente que ha llegado hasta el suicidio, porque no sabe resolver, no ha podido, ¿cierto?, sacar adelante una situación. Entonces los yoes son muy peligrosos y estos que estamos diciendo son grados, ¿cierto?, de identificación, pero para haber llegado a esos grados altos de identificación, tuvo que haber comenzado de a poquitito. Entonces es importante que comencemos poco a poco a llevarnos, ¿cierto?, la atención a nuestro interior, a estudiarnos, a vernos ante los problemas. Se le muere un familiar, situación difícil. Sí, no puedo decir que no. ¿Puedo hacer algo al respecto? Bueno, con la persona fallecida no. No hay nada que podamos hacer. Y entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con las otras personas que están alrededor? ¿Cuál sería la mejor forma de estar ahí en esa situación? ¿Cómo? Primero, no me identifico con eso. Primero, observar lo que pasa dentro de nosotros. Las voces que nos dan instrucciones respecto a lo que tenemos que hacer. La angustia que pueden vivir los demás empieza a generarnos angustia a nosotros. ¿En realidad yo estoy sufriendo por los demás o por la persona fallecida? ¿O hay cosas dentro de mí que sufren porque yo no puedo seguir adelante en mis planes? ¿Interrumpe lo que yo quería seguir haciendo? ¿Qué está pasando? Esto, ¿cierto?, se va a dar en la medida que no me identifique con el evento, con la situación, con lo que está ocurriendo. Voy a poder descubrir que en mi interior realmente están pasando cosas que en ese instante, ¿cierto?, si yo pierdo la vigilia, me van a hacer identificarme con el momento, me van a hacer perderme, ¿cierto?, de poder descubrirme y simplemente empezar a darle un valor equivocado y voy a terminar llorando con todos los demás. Y esto es lo que nos pasa, ¿cierto?, frente a la comida. Una comida muy rica, ahora que pasó el 18 de septiembre aquí en Chile, las fiestas patrias. Uno se ve enfrentado a comida por todo lugar donde va, comida. ¿Y qué pasa con uno? ¿Por qué se identifica? Porque hay un yo, que evidentemente lo que pasa, ¿cierto?, es que le da un valor equivocado a la comida y termina comiendo hasta que se enferma. ¿Por qué? Porque se olvidó de sí mismo, porque perdió la vigilia. Entonces ahí nos vamos a dar dando cuenta cómo siempre que nos identifiquemos, perdemos la vigilia. Cuando perdemos la vigilia, en ese mismo instante, ¿cierto?, se apaga la conciencia, porque ya no nos descubrimos, porque ya no estamos presentes, porque ya estamos, ¿cierto?, simplemente al arbitrio del ego de turno. Estamos en una fiesta, justamente ahora, ¿cierto?, y viene la invitación del alcohol. ¿Qué pasa con el yo alcohólico? Se identifica, ¿cierto?, con el alcohol y termina, ¿cierto?, ahí embriagado con el grupo. ¿Por qué? Porque uno perdió la vigilia, se identificó con el momento. Entonces, aprender a observarse y aplicar la muerte en marcha va a ir sacándonos de cada situación y nos va a ir llevando comprensiones y, ¿cierto?, claridades respecto a nosotros mismos. Esta figura que está aquí, ¿cierto?, va mostrándonos cómo cada instante va apareciendo distintos yoes. El yo avergonzado, el yo fumador, el yo odiador, el excitado, el yo enamorado. Ese es un yo muy interesante de ponerse a estudiar. ¿Cómo nos enamoramos de la primera que aparece o el primero que aparece por ahí? Dependiendo, ¿cierto?, de quiénes somos. El yo mirón, el yo adúltero, y así el miedoso, el preocupado. Y van pasando, ¿cierto?, en fila, tal cual como la imagen, y van ocupando la máquina. Pero nosotros, como nos identificamos con uno y con otro, perdemos la vigilia. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cierto? Es que gradualmente aprendamos a mantener ese estado de vigilia de tal manera de que nosotros empecemos a hacer lo más útil y valioso, que es empezar a descubrirnos manteniendo, ¿cierto?, esta relación, este recuerdo de sí.
Eso es cierto, llevar y mantenernos en vigilia, es estar en un recuerdo de sí, de que lo más importante es el desarrollo de nuestro propio ser. Entonces, realmente es necesario empezar a ver la vida como una película. Pasan días, pasan noticias, pasan personas, pasan lugares, pero todo eso, ¿cierto? En realidad es pasajero. No existe nada, ¿cierto?, permanente, excepto el ser. Cuando nosotros seamos capaces de mantener, ¿cierto?, esta claridad en nuestro interior, vamos a empezar a identificar, tal como la imagen, uno a uno, los yoes, uno detrás de otro, y vamos a saber exactamente qué está apareciendo el yo que le gusta ver noticias, el yo que le gusta, ¿cierto?, estar bromeando a cada instante, porque fíjate, hay un yo que es el que sufre todas las cosas, le pasa algo malo y le encanta sufrirlo, no está el dinero, o vino, ¿cierto?, y se descubrió una mentira de alguien, o está enfrentado a un problema de salud, lo sufre, en fin. En esos momentos, si uno empieza a autoobservar, se va a ir descubriendo mucho. Pero ¿sabes cuándo es más difícil descubrirse? Cuando uno está contento, feliz. Vamos a ver los dos extremos del péndulo. ¿Te acuerdas de la clase del péndulo? ¿Sí? La clase 29, ¿cierto? Decía que nos vamos de un extremo a otro. Estamos en polaridad permanente. Nos polarizamos. Entonces, a veces estamos muy destruidos por la vida y estamos cabizbajos. Luego vienen las alegrías de la vida y estamos descontentos. Ahí es cuando es más difícil autoobservarnos. Claro. Se da cuenta que cuando uno está mal, oh, Diosito mío, ayúdame. Y cuando está bien, qué linda la vida, dice nomás. ¿Cierto? Y se identifica con el evento. Y uno dice, bueno, entonces no puedo estar ni contento ni triste. ¿Cómo es la cosa? No. No es que no pueda estar ni contento ni triste. Lo importante es que no pierda la vigilia. Lo importante es que no pierda cada instante para descubrirse y estar conectado con su ser. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque cuando nos estamos auto-observando, cuando estamos en vigilia, descubriendo lo que está pasando, no vamos a caer en la identificación. Identificarse significa que les damos un valor equivocado a las cosas. ¿Sí? Uno se toma una taza de café, de té, un dulce, un pastel y se le cae la ropa. ¿Qué pasa con nosotros? Habrá personas que tienen el yo, ¿cierto?, que se preocupa de la presencia de la vestimenta. Ese yo le duele. Le duele cuando se le cae la mostaza, la mayonesa, o un pedazo de comida. Terrible. ¿Qué pasó? Se identificó en ese instante. ¿Con qué? Con una simple, ¿cierto?, cucharada de comida o alguna sopa. Y se identificó. ¿Qué significa eso? Se molestó. Ay, se levanta, ¿cierto?, airado, enojado. Entonces, si uno no es capaz de mantener la autoobservación, va en realidad a perderse ese instante y por lo tanto se va a dormir la conciencia. Entonces nos vamos a dar cuenta que la mente agranda los problemas. Hace, ¿cierto?, de una gotita hace un océano. De una hormiga hace un elefante. El yo es exagerado. El yo es extremista. ¿Cierto? Nos va a llevar de un extremo a otro. Y esa es la particularidad del ego. El ego va a luchar por dormirnos. Nosotros debemos aprender a luchar por mantenernos atentos, descubriendo. Esa va a ser, ¿cierto?, la clave para poder ir eliminando, porque todo lo que aparezca, ¡sac!, lo podemos eliminar. Madre mía, sácame esta reacción, elimina esta molestia. Madre mía, sácame este dolor. ¿Cómo si? Claro, si le duele la cabeza, haga el intento, pruebe. Mátese yo que le hace doler y que le hace sufrir. Hasta el dolor mismo se le va a acabar. Hágalo. Se va a dar cuenta que hay muchas cosas que están generadas por nosotros mismos, por los mismos yoes. Que se le pasó la micro, se le pasó el metro, o no sé, va atrasado.
autoobservación y descubrimiento en ese mismo instante. Mantenerse siempre en ese estado de vigilia nos va a llevar a no identificarnos con las cosas del diario vivir y hacer de este trabajo algo muy prolífero, muy, ¿cierto?, efectivo. Cuando alcancemos, ¿cierto?, este estado, como decía, de estar permanentemente descubriendo a uno y al otro y al otro y matando, muriendo, vamos a descubrir, ¿cierto?, que se empieza a activar en nosotros la conciencia a tal punto que en la noche vamos a empezar a tener muchos momentos de lucidez, a desdoblarnos conscientemente y a movernos, ¿cierto?, de manera muy voluntaria. ¿Y por qué pasó eso? Porque dejamos de identificarnos en el día. Y por lo tanto, ¿cierto?, nuestra conciencia estuvo atenta. Por lo tanto, también en la noche eso se va a ver absolutamente reflejado, ¿sí? Entonces nosotros debemos empezar a tomar ¿cierto?, este toro, ¿cierto?, de las preocupaciones, el problema en sí mismo siempre hay que tomarlo por las astas, por los cuernos, e inmediatamente hacerle un estudio cuando el problema, ¿cierto?, nos está agobiando. En una pasada que le hagamos, ¿cierto?, un problema a una situación que nos esté agobiando, en una pasada bien hecha, se acaba. ¿Qué quiere decir eso? Que le vemos todos, ¿cierto?, las raíces que tiene este problema, el trabajo, la muerte de un familiar, de un cercano, un problema de salud, lo que sea que realmente nos esté empezando a agobiar, lo tomamos, lo estudiamos y lo acabamos. Pero hay que hacerlo. Es fundamental para poder transformarnos en personas, ¿cierto?, que mantengamos la vigilia, el estado, ¿cierto?, de atención interior permanente. Este es uno de los problemas, ¿sí? La identificación. Aprender a no identificarnos es el objetivo, ¿sí? Ahora, lo importante es lo otro. ¿Por qué juzgamos a los demás? Este es un hábito, ¿cierto?, que tiene instaurada la conciencia, perdón, el ego, que duerme la conciencia de una manera terrible. Aquí tenemos que tener muy claro que realmente todo lo que existe afuera, ¿cierto?, como decíamos, es una ilusión, pero es una ilusión que tiene un valor importante porque es un espejo. Todo lo que nosotros vemos afuera es un reflejo de lo que nosotros somos. Todos los comportamientos de los demás que nos provoquen una molestia, habla de algo, de un yo que nosotros tenemos dentro mismo, de nosotros mismos, que lo tenemos, pero que no somos capaces de, ¿cierto?, verlo en nosotros. Porque está, ¿cierto?, en los fondos de nuestra psiquis. Mas sí podemos proyectarlo en el otro, en la otra persona. Y uno dice, oye, qué mal genio esta persona, se enojó en 2 minutos, en 2 segundos y está enojado. Y mira, palabrotas que le dijo a su pareja. Fijo, está criticando a uno, ese es un espejo de uno mismo. La crítica es el factor clave para descubrir lo que nos espejea de los demás. Cuando nosotros criticamos a otros, en realidad, eso es una forma de mostrarnos, ¿cierto?, quiénes somos. ¿Por qué? Esto es algo interesante, darnos cuenta del por qué pasa eso. Nosotros no podríamos apuntar en otros algo que nosotros no tengamos. Porque en realidad, la única forma de identificar algo en los demás es porque yo en mi mundo interior lo poseo, lo tengo. ¿Sí? Para nosotros, ¿cierto?, está muy claro que el comportamiento, ¿cierto?, de todos nosotros está dado por el ego. El comportamiento está dado por el ego. Los yoes nos hacen funcionar. Entonces, cuando yo veo un comportamiento símil en otro, no necesito hacer ninguna, ¿cierto?, mayor comprensión porque me estoy dando cuenta y en ese instante me puedo dar absolutamente cuenta de que es un comportamiento que yo reconozco que tiene hasta un nombre. Y es más, cuando se produce la molestia en mí, es porque en realidad eso no está trabajado en mí, no está comprendido en mí y por lo tanto lo tengo. Tanto o más grave, ¿cierto?, más importante que esa persona. Entonces cuando uno, ¿cierto?, critica a la prostituta, cuando uno critica al ladrón, cuando uno critica, ¿cierto?, al político, claro, cuando uno critica a la pareja, véase uno cuando critica a la pareja, eso es fuerte. Cuando uno en realidad está hablando mal de los demás,
en el fondo está hablando de sí mismo, porque para nuestra psiquis no existe, ¿cierto?, los demás. Todo está y existe en nuestro propio espacio psicológico. Es parte de lo que nosotros mismos somos. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta que cuando nosotros juzgamos a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Estamos generando en ese mismo instante una clara y absoluta descripción de quién somos nosotros. No podemos, en el fondo, hablar de otros porque en realidad nosotros no conocemos al otro. No sabemos qué es lo que hay en su propio mundo interior. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo es que vamos a conocer a otra persona? No, dice uno, es que yo lo conozco hace 20 años, este gallo siempre ha sido igual. No, uno ha visto siempre una misma reacción, pero uno no conoce, pero en lo más mínimo, ¿quién es esa otra persona? Entonces tenemos muchos preconceptos, muchas, ¿cierto?, ideas equivocadas o ideas, creencias de quiénes son los demás, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son los demás, porque ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos. Entonces, cuando empecemos a trabajar el juicio, vamos a empezar a darnos cuenta cómo realmente somos en nuestro interior. Claro, si yo me empiezo a autoobservar y me empiezo a detener ante cualquier juicio que yo quiera hacer, me voy a dar cuenta que eso que estoy enjuiciando, aunque no me guste y aunque no crea que es posible, es algo que me delata a mí mismo como yo soy en mi interior. Es decir, como son mis propios yoes. Esto es una ley fundamental, ¿cierto?, del trabajo sobre sí mismo, la ley del espejo. Nos espejeamos en todo. Vaya uno por la calle y uno está, ¿cierto?, con esa charla interior incesante, va a estar hablando del que va caminando delante, de la señora que va por allá en la esquina, va uno a estar criticando, ¿cierto?, lo que barre la persona, ¿cierto?, fuera de su casa, de dónde dejaron botada la basura, y una crítica y otra y otra y otra. En ese mismo instante se está haciendo uno, y debería ser capaz uno de hacerse absolutamente un panorama de lo que uno es y de lo que uno no ha podido todavía descubrir de sí mismo, pero que está ahí viéndolo reflejado. Lo importante, ¿cierto?, del juicio, que por un lado está esta capacidad de poder empezar a tomar, ¿cierto?, un grado de conciencia de quién somos o de esos yoes que tenemos dentro, de ese ego que tenemos dentro. Por otro lado, ¿cierto?, lo importante comprender es que así como la identificación con las cosas de la vida diaria, son dos elementos que nos duermen absolutamente la conciencia. El problema del juicio, ¿cierto?, es que impide el juicio crítico. Cuando nosotros le hacemos un juicio a otra persona, porque sea blanco, porque sea azul, porque hable feo, porque le digan de una manera, por lo que usted quiera, en ese mismo instante perdemos la capacidad del juicio crítico. El juicio crítico tiene que ver con la capacidad de la conciencia a sí misma, ¿cierto?, hacer un juicio sobre sí. Es decir, empezamos a dificultar la capacidad de vernos a nosotros mismos tal cual somos. Nos identificamos haciendo el juicio y en ese mismo instante, ¿cierto?, la conciencia se durmió. Por lo mismo, ¿cierto?, no podemos tener un juicio crítico sobre nosotros mismos. Y eso es grave. Para estos estudios es grave porque necesitamos el juicio crítico. La conciencia a sí misma se enjuicia y dice, ¿cierto?, los errores que uno ha cometido. Pero cuando se duerme, ¿cierto?, producto del juicio que le hacemos a otro, en ese instante se acaba esa posibilidad. Entonces, es imposible que lleguemos a poder ponernos en los zapatos del otro. Uno dice, no, estos políticos ladrones, le sale, ¿cierto?, el juicio. En ese mismo instante, uno se invalida inmediatamente, no se ha puesto en el lugar de la otra persona, no sabe lo que está realmente ocurriendo. Es decir, uno está emitiendo, ¿cierto?, un juicio que en el fondo es una calumnia, porque está en base a creencias, suposiciones, a verdades a medias. Y por lo tanto, levanta un falso testimonio, una calumnia. Ah, bueno, la cosa no es tan fácil, no es tan así nomás.
cuando nosotros, ¿cierto?, hacemos un juicio, aunque no lo creamos, nosotros estamos vibrando, ¿cierto?, de tal manera, y esa vibración en nuestros pensamientos, aunque no se lo digamos inclusive, y aunque la persona no esté presente, está generando una vibración, y esa vibración está llegando a la otra persona, la está percibiendo esa persona, consciente o inconscientemente, habitualmente es de manera inconsciente, pero sí la percibe. Y eso evidentemente, ¿cierto?, va generando poco a poco una mala relación. Y uno sabe por qué hay personas que le caen mal, o por qué uno le cae mal a otras personas. Habitualmente, uno tiene ya, ¿cierto?, formada una idea de esa persona, un juicio, y por lo tanto, uno se va a poder dar cuenta que en realidad uno ya ha hecho, ¿cierto?, una vibración, ha generado una vibración con respecto a ella. Y eso, ¿cierto?, nos genera malas relaciones. Esa sonrisa, ¿cierto?, que no se las cree nadie, ¿cierto? Esa sonrisa como, ¡ay, qué gusto, qué alegría verte! Dice. Bueno, ¿y por qué tuvo que forzar una sonrisa o una cosa mal? Porque dentro ya tiene un juicio. Entonces, realmente esto es muy dañino. Esto realmente se transforma al final, ¿cierto?, en actos de mala voluntad con esa persona. Actuamos de mala voluntad con aquellas personas que les hemos hecho juicios. Amistades o supuestas amistades, familiares, ¿cierto?, cercanos. Ya los tenemos condenados ya. Porque no, ese tipo es flojo, no, esa persona es ladrona, no, ese tipo no sé qué. Entonces, finalmente se va formando esta deuda kármica. Y finalmente vamos a tener que volver a encontrarnos con esa persona en próxima existencia. Entonces, realmente es importantísimo que aprendamos a trabajar los juicios. El juicio realmente, para poder, ¿cierto?, hacer una comprensión, se va a uno tener que llevar en un proceso de autoobservación. Hablar mal de los demás, pensar mal de los demás, efectivamente, ¿cierto?, nos va a hacer mucho daño. Si uno empieza a autoobservarse, se va a dar cuenta que eso ocurre, y cuando eso ocurra, entonces hay que pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Esa partícula femenina, ¿cierto?, que es una partícula de Dios, que todos nosotros tenemos, tiene esa cualidad, esa facultad. Madre mía, le pide uno, elimíname este juicio. Madre mía, saca estos pensamientos negativos de una persona, la calumnia que estoy levantando. Es importante comprender que es necesario trabajar los juicios. Una persona que hace juicios se estanca en su trabajo interior, no puede avanzar. Porque evidentemente, como dije, la identificación y los juicios duermen la conciencia y nos hacen inválidos. Es decir, nos limitan inmediatamente a poder despertar nuestra conciencia. Es fundamental este trabajo. Si nosotros empezamos a no identificarnos con las cosas de la vida diaria, a cada cosa darle el valor justo y a estar, ¿cierto?, en vigilia, los juicios también van a empezar a bajar, a disminuir. Y por lo tanto nuestra conciencia va a estar activa. ¿Sí? Es lo importante que no se duerma nuestra conciencia. Ese es el objetivo. Aprender a que no se duerma nuestra conciencia. ¿Sí? Recuperando este juicio crítico, esta capacidad de que la conciencia se vea a sí misma tal cual es, para poder generar, ¿cierto?, la transformación, el cambio, es que en realidad vamos a poder empezar a transformarnos. Cuando sigamos, ¿cierto?, nuestra vida, vamos a evidenciar esto del espejo. Nos vamos a espejear en las personas. Y ese espejeo, esa forma de vernos, ¿cierto?, reflejado en aquello que nos molesta de los demás, va a ser el primer, ¿cierto?, va a ser el inicio, va a ser el puntapié para empezar a trabajar los juicios. Hágalo así, pídale a su Madre Divina, pídale. Este trabajo es para hacerlo, no es para creerlo. Hágalo. Y no me tiene que creer a mí. Tiene que hacerlo usted porque usted quiere comprobar. Bueno, compruébelo. ¿Está emitiendo un juicio? ¿Está hablando mal de alguien? Madre mía. Y uno va a despejarse y se va a dar cuenta que está apuntando a alguien. Cuando uno apunta con un dedo, ¿cierto?, está señalándose a sí mismo con otros tres. Inconscientemente se está acusando a sí mismo 3 veces más. Esto es duro. Entonces, lo que uno va a tener que ir haciendo, ¿cierto?, es empezar a hacer que la muerte en marcha, el trabajo psicológico, empiece a dar frutos. Porque si uno no hace, ¿cierto?, el trabajo en términos de esto que estamos compartiendo,
uno no va a ver resultados. Si uno se identifica durante todo el día y va a querer acostarse a desdoblarse, no lo va a lograr. Le va a costar mucho. Pero si uno empieza a hacer el trabajo ordenadamente, no identificándose, porque uno, ¿cierto?, se identifica con una mosca. Pasa una mosca y uno perdió, ¿cierto?, la conciencia. Así de sencillo, parece un chiste, pero es verdad. Nos identificamos con todo. Estamos hablando con alguien, la vista, ¿cierto? Deberíamos estar con esa persona, pero resulta que pasó otra persona por allá, uno lo vio más o menos bonita y se quedó pegado ahí, se identificó con la forma física de una persona. Inmediatamente, eso no es real, madre mía, elimina estas imágenes, esta desconcentración. ¿Y por qué no es real? Dice uno, si lo estoy viendo. Pero si eso es irreal, si se va a descomponer, va a cambiar el cuerpo cambia. Oye, qué guapo el chico, dirá la mujer, ¿no? Qué guapo, bueno, pero si eso es intrascendente. Ese es identificarnos, ¿cierto? Cuando nos vamos quedando, ¿cierto? Con lo intrascendente, con lo que no va a trascender. La conciencia, el ser, es lo que trasciende. Aprender, ¿cierto?, a dirigir la atención hacia adentro de nosotros va a ser la clave. Mantener la vigilia. Vamos a empezar a descubrir, ¿cierto?, lo que somos. Si nosotros esta clase la estudiamos y la ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta que nos identificamos con absolutamente todas las cosas que nos pasan. Y claro, cuando uno ve cosas grandes, dice, bueno, pero que eso no es lógico, dice, se identificaba uno con cosas de ese tamaño porque en realidad nunca ha trabajado las cosas pequeñas. Uno se levanta y pone las noticias, se identifica con las noticias. Uno sigue, ¿cierto?, el día, ¿cierto? Alguien le habla feo, se molestó con esa persona, se identificó con lo que le dijeron. Y así sucesivamente una y otra cosa y otra cosa. Y luego, ¿cierto?, viene lo de los juicios. Este trabajo va a cundir mucho, un concepto, ¿cierto?, que usamos. Nos va a dar mucho fruto cuando en realidad aprendamos a no identificarnos, a ver todo como una verdadera película. Por eso los antiguos decían que el mundo es maya, ¿sí? Es decir, todo es una ilusión. Y eso es verdad. Todo es una ilusión porque todo es pasajero. Todo lo del mundo físico es absolutamente pasajero. Cuando una persona quiere despertar su conciencia, va a tener que aprender a poner valor en lo que realmente es trascendente. Y lo trascendente para nosotros es el ser. El ser que cada uno de nosotros tiene en su interior. Aprender a hacer eso, ¿cierto?, requiere práctica, pero en la medida que más practiquemos y más, ¿cierto?, intensifiquemos ese anhelo profundo, es que realmente para nosotros, ¿cierto?, va a ser una realidad, porque realmente nos vamos a dar cuenta de que hemos perdido el tiempo, que hemos estado identificados siempre, y que ya le vamos a encontrar, fíjate esto, le vamos a encontrar el sabor a lo que se llama, ¿cierto?, el trabajo, el sabor trabajo, el sabor que nos permite estar poniendo intencionalmente la atención, la vigilia en nuestro interior respecto a todo lo que va ocurriendo por fuera y por dentro de nosotros mismos. ¿Para qué? Para ir muriendo, eliminando, ¿cierto?, todos estos yoes que están aquí, ir matando toda esa oscuridad que somos para que empiece a aflorar esa luz, esa maravillosa luz que somos todos. Por ahí se conectó Pía, Paola, Estela, Sandra, en fin, por YouTube y también en Instagram ha habido varias personas conectándose. La verdad que de esto, ¿cierto?, trata la clase de hoy. Estamos muy contentos de que hayan querido oírla y les invitamos a todos a participar del curso completo. Los cursos o las clases las hacemos habitualmente los días martes, hoy es miércoles, los días martes y sábado, martes a las 8, hora Chile, y los sábados a las 5, hora de Chile. Y la transmitimos por estas vías, ¿cierto? Por ahora, ¿cierto? Prontamente tal vez tengamos la oportunidad de transmitir también por Facebook. También está Elian y Anderson, muy bien, qué bueno. Maravilloso. Entonces, la idea es que puedan conectar a la clase, seguirnos, ¿sí?, en el grupo, de tal manera que puedan recibir las notificaciones del inicio de cada clase. Gracias a ti, Paola. Esto es un curso gratuito,
Es un curso para el conocimiento de sí mismo y realmente nos interesa que cada persona lo pueda recibir. No tiene un valor ni al principio ni al final, ni en ningún minuto. Lo que nos importa es que pueda recibir las herramientas para el despertar de la conciencia. Cómo aprender a descubrir y eliminar el ego dentro de cada uno y así liberar su propia conciencia. Cómo poder, ¿cierto?, transmutar la energía creadora sexual, porque de todo esto que es la muerte psicológica va a ir quedando un remanente positivo, ¿cierto? Un saldo a favor de energía. Esa es la energía, ¿cierto?, que nos va a permitir desarrollar en nuestro interior a través de la práctica del arcano, del sexo, ¿cierto? Suprasexo, del Maituna, Saha Maituna, vamos a poder desarrollar el Kundalini. Y finalmente, ¿cierto? La idea es que en algún minuto nos interesemos en poder compartir esta información con las demás personas, desarrollar el amor consciente, ¿cierto? Que es el tercer factor para revolucionar la conciencia. Gracias, Elian, dice, hay un valor eterno, claro. En el ser, ¿cierto? Está eso que es eterno, eso que es permanente, eso que en realidad a nosotros nos motiva y nos estimula desde el punto de vista de las búsquedas espirituales. Nuestra búsqueda espiritual está en el ser, Él es el que nos estimula y nos motiva. Todos nosotros hemos pasado de alguna u otra manera por estos estudios en nuestras vidas. Y es el ser el que nos estimula a que en esta nueva existencia, en nuestra nueva, ¿cierto?, experiencia, volvamos, ¿cierto?, a buscar y a conectar para que continuemos el trabajo, para que lo terminemos. Porque si estamos aquí, no lo hemos terminado. Necesitamos terminar este trabajo que significa, en el fondo, abocarnos al autodescubrimiento, abocarnos a eliminar el ego, abocarnos, ¿cierto?, a crear este vínculo con nuestra divinidad para lograr, ¿cierto?, las 5 iniciaciones mayores, ¿cierto?, para poder conectar con nuestra alma divina, es decir, alcanzar la maestría. La maestría significa que en el fondo uno logra encarnar a su propio ser en totalidad, despertando el 100% de la conciencia, para poder realmente alcanzar esas alturas, ¿cierto?, que es cuando ya en realidad podemos hablar de que hemos encarnado al maestro. El maestro interno, ¿cierto?, tu propio ser, no es una persona exterior, no es una persona por fuera, no. El ser de cada uno de nosotros es nuestro verdadero maestro, al único que debemos seguir y el único que nos va a permitir y nos va a dar la guía para seguir adelante, aunque estemos solos en el desierto. Así de sencillo. Es el ser que nos orienta, es el ser el que nos lleva, es el ser el que en realidad permanece por siempre. Y por eso es tan interesante, tan importante, tan valioso que desarrollemos esta cualidad, ¿cierto?, de la vigilia constante, para que realmente dejemos de dormir y empecemos a despertar, para que de verdad el ser en un minuto, ¿cierto?, sea quien se exprese y no la humana persona, no la personalidad, no el ego, sino que la conciencia. Este es un trabajo, ¿cierto?, al cual estamos todos invitados y necesitamos que todos, ¿cierto?, lo puedan recibir, todos aquellos que estén interesados, obviamente. ¿Sí? Muchas gracias, estamos muy contentos, ¿cierto?, de que estén conectados y les esperamos, ¿cierto?, para la próxima clase el día sábado a las 5 horas Chile. El día de mañana, jueves, tenemos práctica, ¿sí? La hacemos por Google Meet. Si quieres participar, me puedes escribir, mi nombre es Omar, puedes escribir al más 569-99-60-3506. Ahí por WhatsApp puedes escribirme, puedes decir, ¿cierto?, estoy interesado en participar, quiero saber más del curso y ahí con mucho gusto, ¿cierto?, le compartimos la información. Bueno, también los días sábados hacemos fogueos para aquellas personas que quieren prepararse para poder ir a otros, ¿cierto?, entregándoles esta misma información. Bien, pues, contentos, agradecidos y ojalá, ¿cierto?, nos quede muy claro que mientras más vigilia tengamos, más conciencia podemos despertar. Y mientras más conciencia tengamos, más vigilia vamos a tener. Es un círculo virtuoso donde, ¿cierto?, el desarrollo de la conciencia es lo único importante, valioso y posible. ¿Sí? Un abrazo, que estén muy bien y, si Dios así lo quiere, nos vemos. Gracias.